La mayoría de las tragedias no vienen con una advertencia. A veces es solo un sonido en la noche, algo que casi ignoras. Pero a veces, no lo haces. Eso fue lo que le pasó a un usuario de Reddit una tranquila tarde. Todo parecía normal hasta que escuchó los gritos. Alguien suplicaba por su vida, pero cuando llamó al 911, nadie vino. Alrededor de las 8:30 o 8:45, llegué a casa después de un viaje rápido al pueblo para comprar una cerveza. Al salir de mi coche, pude escuchar algo. Pensé por un momento que había dejado la televisión encendida y lo estaba escuchando desde afuera. Pero mientras caminaba hacia la parte delantera de mi coche y presioné el botón de bloqueo en mi control remoto, me di cuenta de que lo que estaba escuchando eran gritos. Escuché por un segundo, pensando que era alguien bromeando, pero luego escuché la voz de una mujer gritar y la voz de un hombre adulto gritar algo que no pude entender. Había un perro ladrando desde la misma dirección, así como un ruido sordo y repetitivo. Inmediatamente marqué al 911 y se lo dije a la policía. Incluso podían escuchar los gritos de fondo. Dijeron que enviarían a un oficial a dar una vuelta, pero pasó una hora y no llegó ninguno. Los estuve esperando en mis cámaras de seguridad. Saqué las grabaciones de la única que estaba configurada para grabar constantemente. La cámara de mi puerta trasera solo graba cuando detecta una forma humana, así que me captó haciendo la llamada telefónica y un poco de los gritos de fondo. La cámara del patio trasero lo captó todo, pero es ininteligible debido al ruido de la unidad de aire acondicionado exterior. Limpié el audio lo mejor que pude, pero necesito consejos sobre cómo proceder. Adjunto un enlace de Dropbox al video. También incluye el original en la segunda mitad del video. Si lo ves, los gritos venían directamente de donde apuntaban las cámaras, a más de 50 pies de distancia a través de un campo angosto. Hay una pequeña cabaña que tiene un par de autos, usualmente estacionados en la carretera, justo al otro lado del campo. Me molesta mucho ya que tengo 41 años y nunca había escuchado nada tan perturbador en la vida real. Y comenzó lo peor. Continuó actualizando el hilo en la sección de comentarios, escribiendo chequeo de bienestar. También me dijeron que lo dejara y que no invadiera la propiedad o me citarían. Dijeron que ellos se encargarían de todo. Así que supongo que solo tendré que ver los periódicos y ver si aparece algo. Eso es todo lo que puedo hacer. He hecho mi diligencia y realmente espero que en realidad todo esté bien. 7 de septiembre de 2021. Casi 2 meses después de que se hiciera la publicación original, el OP proporcionó una breve actualización. Supongo que finalmente tuvieron una razón para salir y revisar la propiedad que les estaba diciendo que miraran. Hay coches del sheriff por todas partes, y policías con guantes entrando y saliendo de este garaje y un policía vomitando en el patio delantero. Tengo una foto, pero no puedo agregarla a una actualización. Durante meses, la casa permaneció igual, sin reportajes en las noticias, sin actividad policial, sin confirmación de que algo hubiera sucedido en absoluto. Y luego, el 6 de febrero de 2022, poco más de 6 meses después, volvió con una actualización. Y de repente, el silencio tenía sentido. Publiqué el año pasado sobre llegar a casa y escuchar a una mujer gritando por su vida. Publiqué un video con el audio del grito y recibí muchos comentarios. Aproximadamente 2 meses después, la casa de donde provenían los gritos estaba rodeada de coches del sheriff. Descubrí que un hombre mayor se había quitado la vida con un disparo y que su hijo era la única persona en casa, la persona que reportó que su padre se había disparado. Avancemos hasta la semana pasada. Estaba sentado en casa viendo YouTube cuando escuché disparos. Vivo en el campo y eso es común, así que no le di importancia. Resulta que era el sonido de ese hijo disparándole a su madre. Está tratando de alegar defensa propia, pero está siendo acusado por su muerte. Vivo al lado y mis cámaras de seguridad captaron el audio del ataque. También captaron el vehículo en el que el hijo huyó. He tenido detectives entrando y saliendo recopilando grabaciones de video durante la última semana. Este es un aniquilador familiar.
Tim Johnson II fue acusado de asesinato con agravantes, un delito grave de primer grado. Inicialmente les dijo a los oficiales que su madre se había disparado, pero cuando los detectives lo presionaron, admitió haber apretado el gatillo. Él mismo llamó a la oficina del sheriff del condado de Claremont, alegando que había sido autoinfligido. Pero cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron a su madre, Stephanie Chaney, de 61 años, muerta adentro. Los investigadores recuperaron una pistola Smith & Wesson calibre .380, el arma que creen que usó para quitarle la vida. Mirando atrás, es difícil no preguntarse qué estaba pasando realmente esa noche. Los gritos, los golpes, las desesperadas súplicas de ayuda. En ese momento, no había forma de saber qué significaba. Pero ahora la imagen completa es más clara. La madre probablemente había sido agredida, pero sobrevivió. Meses después, el padre fue encontrado muerto, catalogado como autoinfligido sin mucha investigación. El hijo, el único testigo, llamó a la policía él mismo. Le creyeron. No más preguntas. Y cuando no pasó nada, lo hizo de nuevo. Esta vez, sin embargo, la policía realmente miró más de cerca. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para detenerlo. Demasiado tarde para hacer algo más que preguntarse si esa primera llamada al 911 se hubiera tomado en serio. 2 personas podrían seguir vivas. La mayoría de los miedos son irracionales. Los monstruos debajo de la cama, las sombras en la esquina, las cosas que nos convencemos de que están ahí, incluso cuando no lo están. Pero algunos miedos son reales. Durante años, un hombre ha llevado un secreto, una obsesión que sabe que está mal pero se niega a detener. Y si alguna vez has comido en un buffet, tomado una bebida de un extraño o ido a casa con alguien que acabas de conocer, puede que ya lo hayas conocido. Mi obsesión lastima a los que me rodean. También es mi fetiche. Pero va mucho más allá de eso. Intentaré explicar la obsesión lo mejor que pueda explicando cómo comenzó. Básicamente, cuando era joven contraje oxiuros. Era una sensación extraña, y la picazón era dolorosa. Mis padres me llevaron al médico y obtuve medicamentos para curarlo. Este evento fue lo que encendió mi obsesión. La idea de que mi cuerpo podría ser su mundo entero, su salvavidas. Casi como un planeta en cierto modo. Era tan interesante. Después de eso, comencé a investigar oxiuros y otros parásitos. Descubrí que el cuerpo humano ya alberga parásitos, como Demodex en sus pestañas. Y quería saber cuántos podría soportar un cuerpo humano sin una posibilidad de problemas graves de salud. Esta curiosidad ha plagado mi mente durante años. Ahora tengo 25 años, pero soy muy versado en parásitos, ya que los he estado estudiando durante más de 10 años. También me infecto a propósito con parásitos no letales, porque es parte de un fetiche mío. Algunos han funcionado mejor que otros. Unos cuantos me han dado diarrea grave y fiebre, mientras que otros han sido mucho más soportables. Actualmente tengo oxiuros y tenias, varios protozoos no patógenos y ladillas. Soy increíblemente masoquista, así que aunque es incómodo, siento placer por ello. Todos estos parásitos significan que necesito comer mucho más que la persona promedio, y aún así me veo delgado. Y para ser honesto, significa que puedo disfrutar de mucha más comida que la mayoría. También mantengo múltiples cultivos de chinches y sanguijuelas en contenedores, y les permito alimentarse de mi sangre a veces, aunque esos no son realmente mi pasión, ya que no viven principalmente en el cuerpo humano. Pero creo que son interesantes de todos modos, y me parecen bastante lindos. Ahora, es momento de la confesión. Mi obsesión y fetiche ya no se trata solo de infectarme a mí mismo. También tengo el deseo de infectar a otros, y he actuado sobre esos deseos. A veces mis parásitos simplemente migran a nuevas tierras por sí mismos. Mi familia ha contraído oxiuros varias veces sin intención de mi parte, y otras veces los esparzo deliberadamente. He infectado a extraños, amigos e incluso a mi propia familia. Sé que está mal, pero no puedo detenerme. Creo que tengo parásitos en el cerebro que me hacen sentir que necesito esparcirlos. Sé lo loco que suena, pero si supieras la sensación, lo entenderías. Quizás solo sea una enfermedad mental, o quizás su origen sea parasitario por naturaleza. Realmente no lo sé. Todo lo que sé es que se siente bien cuando hago estas cosas. Siento una intensa necesidad de esparcir a mis hijos, y cuando lo hago, siento placer. Debo haber esparcido miles de mis hijos a lo largo de los años. A veces espolvoreo huevos de tenia en las bebidas de las personas cuando salgo a clubes. También contraje ladillas por tener sexo con una mujer al azar que conocí en el mismo club. Y a cambio, estoy bastante seguro de que le di oxiuros.
Así que fue un intercambio. La mujer ni siquiera era atractiva. Solo quería regalarle algunos oxiuros, y en cambio básicamente gané la lotería al acostarme con ella. Luego esparcí mis ladillas a al menos otras 4 mujeres. A veces, también espolvoreo huevos de lombriz sobre la comida en los buffets cuando los visito. Sí, entiendo que pienses que es asqueroso y retorcido. Básicamente estoy traicionando a mi especie por mis hijos. Es difícil. Disfruto de las personas y tengo amigos y familia maravillosos, pero también amo a mis parásitos, y mi fetiche es demasiado difícil de controlar. No quiero lastimar a nadie cuando hago estas cosas, pero una fuerza más allá de mi comprensión me impulsa a hacerlo. Creo que podría tener un parásito en el cerebro que aún no ha sido descubierto. Lo siento por todas las personas a las que he causado molestias, pero es por una causa más allá de la comprensión humana. Aunque todo esto pueda justificarse, todavía siento culpa. No quiero lastimar a nadie. Espero que las personas a las que les he dado mis regalos puedan encontrar en su corazón ser un poco más abiertas y no matar a mis hijos, sino aprender a vivir con ellos como yo. Soy consciente de lo extraño y repugnante que otros me encontrarán si lo supieran. Soy consciente de lo inmoral que esto parece para la mayoría. Asumo que puedes verme de forma negativa después de leer esto, pero recuerda, solo quiero lo mejor para mis hijos. Y si realmente estuvieras en mis zapatos, estoy seguro de que harías lo mismo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿dónde estás? Stukenau, Richmond, 7411. Ok, ¿eres la única persona allí? No, mi papá no está enviando mensajes a mi familia. ¿Tu papá no está enviando mensajes a tu familia? No, mi hija. Era solo otra conversación en Reddit. Un usuario en el subreddit frugal había hecho una pregunta simple. ¿Quedarse sin hijos es la opción más responsable financieramente? Creo que quedarme sin hijos me ahorrará al menos $250,000. ¿Algún otro frugal y sin hijos por aquí? Otros opinaron, debatiendo las desventajas, los sacrificios y el costo de criar una familia. Pero una respuesta destacó. Un usuario llamado Yoki Moon respondió con una perspectiva diferente. Tengo 7 hijos, y siempre hemos vivido con un solo ingreso, y nunca hemos necesitado ayuda del gobierno ni la hemos solicitado. Tenemos una casa de 4,700 pies cuadrados, 2 autos nuevos, y mis hijos no carecen de nada. Hay personas sin hijos que no tienen esto. La vida se trata de tomar buenas decisiones laborales o de ingresos, y luego tomar las mejores decisiones económicas basadas en tus ingresos. Nunca renunciaría a tener ninguno de mis hijos solo para tener más dinero. Son personas increíbles y el mundo se beneficiará al tenerlos en él. 22 de julio de 2015. Una casa tranquila en Broken Arrow, Oklahoma. La familia vivía casi en aislamiento. Los niños eran educados en casa, mantenidos lejos de los vecinos y de otros niños. Para el mundo exterior, apenas existían. Era tarde, justo después de las 11:30 de la noche, cuando entró una llamada al 911. Daniel Beber, de 12 años, hizo una desesperada llamada al 911. Susurró que su hermano estaba atacando a la familia. Su voz en pánico temblorosa. Luego la línea se cortó. Cuando la policía llegó, la casa estaba en silencio. Sangre cubría el porche. Una voz débil pidió ayuda desde adentro. Los oficiales forzaron la entrada y encontraron a Crystal, de 13 años, apenas con vida. Los hermanos Robert y Michael Beber quitaron la vida a su padre, David Beber, de 54 años, a sus hermanos Daniel, Christopher y Victoria, de 12, 7 y 5 años, respectivamente. Pero también le quitaron la vida a una última persona, Yoki Moon, también conocida como April Beber, su propia madre. Pero lo peor de todo, su plan no terminaba ahí. Querían más. Idolatraban a los asesinos en masa, obsesionados con Columbine y Aurora. No solo querían salir en las noticias, querían superarlos. Su plan era tomar el auto familiar, cruzar la ciudad y matar a tantas personas como fuera posible. Al menos 50 víctimas, tal vez más. Luego, cuando terminara, dejarían un mensaje, 2 videos. Uno mostrando lo que habían hecho, el otro, una versión más limpia que pudieran subir en línea. En su mente, este era su legado. Al final, Robert Beber fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Michael recibió 5 cadenas perpetuas más 28 años. El perfil de Yoki Moon todavía está ahí. Sus comentarios, sus publicaciones, todos congelados en el tiempo. Una madre que creía que sus hijos eran su mayor propósito, que el mundo sería mejor por tenerlos. Ahora, años después, esas mismas palabras siguen intactas. Una reliquia digital.
Una madre elogiando sin saberlo a las mismas personas que le quitarían la vida. ¿Qué ves en estas imágenes? Para algunos, estas imágenes pueden parecer fallas digitales, archivos distorsionados o incluso algo generado por IA. Pero no son errores. No fueron creadas por accidente. Y no es IA. Cada una de estas imágenes es real, tomada de algún lugar del mundo. Y ahora mismo, alguien, en algún lugar, necesita desesperadamente saber dónde. Porque detrás de cada foto deformada, oscurecida e irreconocible, hay algo mucho más perturbador de lo que podrías esperar. Y reconocer aunque sea una de ellas podría significar la diferencia entre justicia y que un depredador quede libre. Cada imagen en este subreddit ha sido extraída de evidencia real de escenas del crimen, específicamente de casos de CSAM. Provienen de bases de datos públicas administradas por Europol, el FBI y las autoridades australianas, que publican versiones cuidadosamente editadas de ciertas fotos con la esperanza de que alguien pueda reconocer un detalle clave, un logotipo, un mueble, un patrón específico en una sábana. El subreddit existe para ayudar a identificar estos objetos. Cientos de personas, gente común como tú y yo, se unen para tratar de rastrear de dónde provienen estos artículos. Porque a veces eso es todo con lo que los investigadores cuentan. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para resolver un caso. Lo que la policía realmente necesita es algo bastante específico. Algo como, mi hijo tenía ese mismo pijama. Lo compramos en esta tienda, en este país, en tal año. Un solo detalle así puede señalar una ubicación, a veces hasta una región y un periodo de tiempo. Pero incluso si acertaste en algo, nunca lo sabrías. No hay retroalimentación, ni confirmación, ni cierre. Si un objeto es identificado, la policía no va a publicar una actualización. Solo tienes que esperar que, en algún momento, lo que encontraste haya sido útil. Para la mayoría de la gente, esa es la parte más difícil. Esperar que quizás hayas ayudado, pero nunca saberlo con certeza. Pero eso no ha detenido a la gente de intentarlo. El subreddit tiene más de 126,000 miembros, todos dedicados a hacer lo que puedan con la información limitada que se les da. Algunas publicaciones reúnen cientos de comentarios, con usuarios de todo el mundo comparando detalles, compartiendo experiencia y juntando las piezas de las pistas que encuentran. Toma esta publicación, por ejemplo, una serie de imágenes extraídas de un expediente del FBI. Al principio, es solo una habitación, nada inmediatamente reconocible, pero luego, alguien nota una lata en el fondo, una marca de bebida alcohólica energética llamada Sparks. Entonces, la conversación cambia al periodo de tiempo. Sparks fue descontinuada después de una demanda en 2008, pero algunos usuarios recuerdan haberla comprado a inicios de 2010. Otros miran los muebles, el tipo de monitor en el escritorio e incluso el empaque en un estante para estimar que las fotos probablemente fueron tomadas entre 2002 y 2010. Así es como opera el subreddit. Un pequeño detalle se convierte en una discusión, luego en una línea de tiempo, luego en una posible ubicación. Y aunque nunca sepamos si estas discusiones han llevado directamente a un arresto o rescate, sabemos una cosa. Si existe incluso una posibilidad de que este subreddit haya ayudado a la policía a acercarse un paso más a identificar a un depredador o salvar a una víctima, entonces ya ha valido la pena. Hay muchos lugares perturbadores en Internet. Algunos existen solo para impactar, incomodar, hacer sentir mal a la gente. Pero Trace an Object es diferente. Es perturbador no solo por lo que muestra, sino por lo que significa. Cada imagen representa un crimen que no se ha resuelto, una víctima que no ha sido encontrada, un depredador que no ha sido atrapado. Si quieres ayudar, he enlazado el subreddit en la descripción, junto con una app llamada Traffic Cam que descubrí mientras investigaba para este video. Es una herramienta simple, pero que los investigadores ya están utilizando para rastrear a traficantes y abusadores. Cada vez que te hospedes en un hotel, puedes subir algunas fotos de tu habitación. Esas imágenes se agregan a una base de datos utilizada por el National Center for Missing and Exploited Children, lo que permite a las autoridades hacer coincidir fondos de fotos de tráfico con ubicaciones reales. Este subreddit y esta app no van a resolver estos casos de la noche a la mañana, pero crean oportunidades. Oportunidades para que alguien, en algún lugar, note un pequeño detalle que lleve a algo más grande. Porque a veces, eso es todo lo que se necesita.